Buenas noches, amadas hermanas. Ahora sí puedo decir amadas hermanas porque hoy estamos puras mujeres. Estamos conectadas puras mujeres. Bendito sea el Señor que esta noche ha llamado a un tiempo de mujeres. Amén. Las mujeres estamos acá, como siempre, al pie de la batalla. Las mujeres fuertes, esforzadas, valientes, que están dispuestas a darlo todo, no solo por el Señor, sino por la familia, por los hijos, por la sociedad, por todo. Estamos dispuestas siempre ahí a estar en la brecha. Amén. Yo las bendigo a cada una de ustedes, las felicito y las animo a que sigan perseverando en este camino del Señor. Sé que no es fácil, sé que no es sencillo. Amén. Pero el amor que tenemos para el Señor y el amor que tenemos para los nuestros y para todo lo que el Señor ha creado es más grande que cualquier cosa. Por eso es que estamos aquí. Amén. Bendecidas sean cada una de ustedes. Dios las recompense en gran manera y cada deseo de su corazón sea concedido para gloria de su nombre. Amén. Listo. Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se llamó el tema de la semana pasada? Del martes pasado. ¿Qué hablamos el martes? ¿Alguien se acuerda? Dios, de la amistad. La amistad. El Señor respalda a sus elegidos. El Señor respalda a sus elegidos. Amén. Fue el martes. No estuviste, es verdad. No estuviste. Ya empieza el relajo de la hermana Ceci justo cuando estamos en la grabación. Miren, imagínense. Ok. Entonces, el martes pasado hablamos acerca de que Dios respalda a sus elegidos. Amén. Dios respalda a sus elegidos. Habíamos hablado de este varón esforzado y valiente que se llamó Moisés, ¿verdad? Que al principio estaba atemorizado, tenía miedo, pero que el Señor le infundió ánimo y le dijo, no temas porque yo estoy contigo. No olvides eso, preséntate ante el faraón y dile al faraón que van a salir de la esclavitud y se van a ir de Egipto para ser libres. Le dijo así, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos entender. Y el Señor le dice con toda confianza, ve y hazlo, porque yo estoy contigo, yo te lo estoy mandando. Y es algo que el Señor nos enseñó el día martes. Saber que cuando Dios nos manda algo y nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer lo que el Padre nos manda, tenlo por seguro que Él está ahí, respaldándote en todo momento y en todo lugar. Y no habrá nadie quien te avergüence, no habrá nadie quien se burle de ti, no habrá nadie quien te haga el mal, porque el Señor está contigo. Amén. El Señor está respaldando. Hermana, pero cuando usted me dice, cuando el Señor dice que yo ame a mis enemigos, yo amo a mi esposo, pero de ahí él me trata mal. Hermana, ¿quién le dijo que su esposo es el enemigo? Su esposo no es el enemigo. Su esposo es su prójimo. Ame a su prójimo como a usted misma. Así es que si usted lo ve de esa manera, lo va a amar con mayor facilidad, porque el Señor ha dicho que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y siempre que cumplamos lo que el Señor nos dice, téngalo por seguro que el Señor nos va a respaldar. Aun cuando esa obediencia te cause dolor, aun cuando esa obediencia te cueste, pero lo terminas haciendo, tenlo por seguro que la recompensa que viene de parte del Padre es algo incalculable. Es algo tan lleno de gracia, de amor y favor, que vas a quedar sorprendida y más que recompensada por ese acto de obediencia. Amén. Dios siempre está con ustedes. Hoy día el tema habla acerca de algo que ya hemos escuchado, acerca de algo que comúnmente cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, repetimos, y muchas de estas dos palabras lo he escuchado, o lo he leído en algunas de las oraciones que ustedes hacen a diario. Amén. En algunas de las oraciones que ustedes hacen a diario, yo he leído esta palabra que ustedes han utilizado. Yo quiero decirles ahora, yo quiero preguntarles algo. O el título de esta enseñanza, mejor, vamos por el título de esta enseñanza. Esta enseñanza se llama ¿Por qué Dios busca un corazón contrito y humillado?
¿Por qué Dios busca un corazón contrito y humillado? Para nosotros poder saber por qué Dios busca un corazón contrito y humillado, lo primero que vamos a entender, a saber, a conocer, a descubrir es qué es un corazón contrito y qué es un corazón humillado. Cuando yo fui a mi amigo Google y le pregunté por qué significa la palabra contrito, porque es muy sencillo, o sea, yo les digo algo, nosotros siempre repetimos lo que la palabra dice, pero a veces, solo a veces, no nos tomamos un tiempo para meditar o escudriñar o buscar lo que significan ciertas palabras que Dios usa para podernos traer una revelación. Amén. A veces nos falta un poquito ese concepto de una palabra para poder entender el concepto que Dios quiere mostrarnos o esa revelación que Dios quiere decirnos. Amén. Por eso yo busqué en nuestro amigo Google qué significa contrito. Cuando yo les digo contrito, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Triste. Triste. ¿Qué más? Habilidad. Amén. Perdón, hermana, ¿cómo dijo? Oculto, que no lo he dicho. Amén, ok. Arrepentido. Arrepentido, muy bien, arrepentido. ¿Qué más? ¿Qué más? Dolorido, adolorido. Adolorido. Con pesar, con dolor. Con pesar, con dolor, con tristeza. Amén. Qué excelente saber que cada uno de ustedes tiene un concepto muy claro de lo que es un corazón contrito, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestro amigo Google acerca de contrito? Dice nuestro amigo Google que contrito significa, es un adjetivo que califica al que tiene dolor, pena, arrepentimiento. Nuestro amigo Google dice que contrito es el adjetivo que califica al que tiene dolor, pena y arrepentimiento. ¿Qué más nos dijo? Procede de latín contritus. Procede de latín contritus, que quiere decir completamente triturado, machacado, deteriorado, quebrantado o sometido. Todo eso significa contrito. Dice que procede del latín contritus, que quiere decir completamente, no queda ni un poquito, es todo, completamente triturado, machacado, deteriorado, quebrantado, sometido. ¿Qué más nos dice? Dice que también contrito es abrumado, arrepentido y abatido por una falta que ha cometido. ¿Ok? Estamos entendiendo bien el concepto de contrito, ¿verdad? Porque yo quiero que entendamos este concepto para poder ir a lo que dice la palabra de Dios. Cuando ya tenemos el significado claro, nuestro entendimiento se va a expandir aún más y vamos a comprender a fondo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Dice que es abrumado, arrepentido y abatido por una falta cometida. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendimos lo que es contrito? ¿Amén? Sí, perfecto. Ahora viene el otro significado, humillado. Cuando yo digo humillado, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente? Humillado. Arrepentido. Ya, arrepentido. Humilde. Humilde, ok. ¿Qué más podemos decir? Dispuesto. Dispuesto. ¿Qué más podemos decir? Triste. Triste, Dócil. también. Dócil.
Ok, ¿qué nos dice nuestro amigo Google acerca de humillado? Dice que humillado es bajar o inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión o de acatamiento. Humillado dice que es bajar o inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión o de acatamiento. ¿Qué más dice? Adoptar una actitud de inferioridad. Adoptar una actitud de inferioridad o perder su dignidad con alguna acción. O perder su dignidad con alguna acción. ¿Amén? Para que más o menos entendamos esto, yo les pregunto, ¿alguna vez cuando ustedes han reconocido que han hecho algo malo y han ido a pedir perdón, se han arrodillado? ¿Alguien por ahí se arrodilló? Amén. Eso sí. Es humillado. Eso es estar humillado. Adoptar una actitud de inferioridad o perder su dignidad con alguna acción. Acción. ¿Ok? Con alguna acción que demuestre que hiciste eso. Amén. Con alguna acción. Ok. Ahora sí, ¿quedó claro contrito y quedó claro humillado? ¿Sí? Nos quedó claro lo que significa, ¿verdad? Entonces, dice, yo le voy a decir algo. Vamos a hablar acerca de un personaje al cual expresó esta frase de que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Quién fue ese personaje? ¿Alguien sabe quién fue ese personaje que dijo eso? Que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Que nos dio la certeza de que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, misericordioso, bondadoso, que está ahí dispuesto a no rechazar a un corazón contrito, que quiere decir quebrantado, triturado, que quiere decir con dolor, con pena, arrepentido, contrito. Pablo. Y humillado, puede ser, por ahí vamos, y humillado, adoptando una actitud de inferioridad, perdiendo su dignidad con alguna acción. A ver, ya, otra pista. A este personaje, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. David, ¿no? David. Job. David, Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Eso Amén. Fue lo que dijo, eso fue lo que dijo el Señor acerca de David. Amén. Y David, amén, la hermana Olguita tiene una estrellita, amén. Y nosotros vamos a aprender hoy por qué el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Por qué el Señor no rechaza? Yo les cuento algo. Ustedes saben el pecado que cometió David, ¿verdad? Enamorarse de una mujer que no era su esposa, una mujer ajena. Porque esa mujer tenía un esposo, amén, el cual era su hombre de confianza de David, era su amigo. Y él se enamoró de Betsabé, ¿verdad? Y cometió un pecado no solo de adulterio con ella, sino que también de asesinato, porque mandó al frente de batalla a Urías para que él muriera en la batalla. Él lo tenía todo planeado, todo premeditado. Él ya lo había orquestado de todo cómo iba a ser, de cómo iba a suceder, y todo lo tenía ya así, ¿ok? Entonces,
Cuando él se ve al descubierto de ese pecado, cuando él se ve al descubierto de ese pecado, él entiende de que había cometido una falta muy grave, cuando vino el profeta de Dios y le hizo ver que Dios estaba enojado por ese pecado que él había cometido. Muchas veces nosotros, y quiero que me atiendan acá bien y no se me distraigan, muchas veces nosotros tenemos pecados que creemos que Dios no nos puede perdonar o que tratamos de ocultarlo diciendo, ya pasó, nadie me vio, ya yo lo arreglé, ya yo lo solucioné y estoy tranquilo y puedo vivir en paz. Pero no nos damos cuenta, o olvidamos por un minuto, de que tenemos a un Dios omnisciente, que Él sabe todo lo que pasa aquí dentro de ti y aún lee tus pensamientos. Amén. Y Él es un Dios que juzga con justo juicio. Y David lo supo. Y usó este pecado, el Señor usó este pecado de David para traerlo a Él. Usó este pecado. Eso que David había hecho mal, lo usó para traerlo a Él. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor usa las circunstancias, las mismas circunstancias que te alejaron de Él, las usa para traerte a Él. Porque está buscando de ti ese arrepentimiento genuino, donde reconoces que hay en ti pena, tristeza, dolor, arrepentimiento por algo que has cometido. Y busca esa humillación de parte de ti, donde pierdes hasta la dignidad y te muestras inclinando alguna parte del cuerpo como señal de sumisión o acatamiento hacia algo, en este caso, hacia Él, que es nuestro Dios. Amén. David, dice la palabra de Dios, David dice que en el Salmo 51, él le abrió su corazón a Dios. Y esta es la clave, para que tú y yo vengamos en arrepentimiento ante el Señor, para que Él limpie todo lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros hablamos el día martes acerca de Moisés que se presente delante del faraón, el Señor nos estaba hablando que ya basta de esclavitud, que ya comiences a despojarte de eso que te tenía esclavo, de ese pecado, de esa situación que te tenía esclavo con el faraón. El Señor dijo, preséntate ante el faraón y dile que hasta hoy vas a ser esclavo, que sacarás al pueblo a libertad. Y yo les daré la tierra que le he prometido, por la cual yo me puse de pie y alcé mi mano derecha y juré se la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob y por ende a toda la descendencia. El Señor está esperando que nosotros nos despojemos, pero a veces no sabemos cómo despojarnos del pecado. Y hoy el Señor, a través de la vida de David, nos está enseñando que con un corazón contrito y humillado es la llave que tienes para despojarte de toda esclavitud de pecado. Es como tú vas a poder derrotar al faraón que te ha tenido esclavo todo este tiempo y no has podido ver esta tierra prometida que el Señor tiene para ti. Esa tierra que el Señor juró por Él mismo que te daría a ti y a mí. Esa misma tierra. Muy bonito es el plan de Dios, pero siempre anhelamos que se cumpla en nosotros. Y muchas veces no sabemos cómo accionar ese cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas.
Y es que pasa que el Señor está buscando corazones contritos y humillados, que reconozcan verdaderamente que vivieron en esclavitud o que aún siguen viviendo en esclavitud. ¿Qué ocasionaba el faraón? El faraón ocasionaba miedo, temor, angustia. El faraón ocasionaba trabajos forzados, sometimiento. El faraón neutralizó al pueblo de Israel. Y lo que Dios te está diciendo hoy es que la llave que te está dando es un corazón contrito y humillado, que venga de ti un corazón contrito y humillado para que Él pueda romper toda esclavitud y puedas ver esa tierra prometida en tu vida. Salmo 51, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 51. El Salmo 51 se titula Plegaria de un pecador. Plegaria de un pecador, dice la palabra. Plegaria. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Amén. Todos nosotros somos pecadores. A diario nosotros necesitamos ir a la presencia del Padre y pedirle perdón por algún pecado que hemos cometido. Amén. Porque si es que nosotros decimos que no hemos pecado, dice la Biblia, lo hacemos mentiroso a Él. Y nosotros pecamos constantemente. Amén. Pecamos y necesitamos del perdón de Dios. Y a veces esos pecados que no confesamos delante de Dios se vuelven esclavitud para nosotros. Por eso el Señor dice que no seamos esclavos del pecado. Amén. No seamos esclavos del pecado. Porque cuando somos esclavos del pecado es que el faraón nos tiene sostenido de su mano y no nos ha soltado. ¿Qué dice David en este Salmo 51? Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. ¿Qué empieza diciendo? Reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que a Dios lo caracteriza la misericordia. Tienes que empezar por eso. Entender que Dios es misericordioso. Antes que Jehová de los ejércitos, antes que el León de Judá, antes que el Dios que tiene control de todo, es un Dios misericordioso, que se compadece de sus hijos. Y David lo sabía y lo llama y le dice, Dios mío, porque es tu Dios, es mi Dios, eres el Dios de David. Dios mío, por tu gran misericordia, por tu gran misericordia. No le dice, por el amor que me tienes, no, por tu gran misericordia, por esa cualidad grandiosa que tienes, por esa cualidad inigualable que tienes, por esa cualidad que te hace único, Señor, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad porque lo que yo hice no fue de tu agrado. Ten piedad porque el pecado que cometí fue terrible. Ten piedad porque aún a pesar de los años que llevo en ti, Señor, sigo guardando en mi corazón esto. Ten piedad porque aún cuando me han hablado de perdonar, Padre, aún no dispongo mi corazón para perdonar. Ten piedad porque aún me sigo atemorizando con los dardos de fuego que el maligno manda a mi mente. Porque aún sigo llenándome de miedo, de angustia, de temor y olvido que tú eres mi Dios. Ten piedad de mí. Amén. Ten piedad de mí, le dice David. Por tu infinita bondad, otra cualidad que Dios tiene. Es misericordioso y es bueno. Es bondadoso. Amén. Le dice, por tu infinita bondad. Quiere decir que David reconocía que la bondad de Dios no se acababa. Que la bondad de Dios era una cualidad permanente e infinita en él. Era algo que él tenía
y que nadie tenía igual que Dios. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. No le dice, Señor, porque yo soy bueno, porque yo oro, porque yo ofrendo, porque yo ayudo a mi prójimo, ayudo a los necesitados, Señor, borra mis rebeliones. No, no le dice eso. David se humilla ante el Señor. David reconoce delante del Señor con ese corazón contrito, reconoce con ese corazón abatido, con ese corazón quebrantado, con ese corazón arrepentido, le dice al Señor, por tu infinita bondad, Señor, borra mis rebeliones. Todo aquello que hice sabiendo que no lo debía de hacer, me rebelé contra ti, Señor. Hice lo que yo quise, Padre. Tú me decías, perdona, yo no perdonaba. Tú me decías, ama, yo odiaba. Tú me decías, sé paciente, yo era impaciente. No seas conflictiva, era conflictiva, Señor. Perdóname por mis rebeliones. Que tú, por tu bondad, perdona mis rebeliones. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, porque tú eres bueno, le dice. Hazlo por ti mismo, Señor. Porque tú eres bueno y eres bueno siempre y tu bondad nunca acaba, Padre. Por eso vengo a ti así, quebrantado, afligido, arrepentido y te pido que borres mis rebeliones. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con esa actitud al Padre? ¿Cuántos de nosotros nos hemos liberado así ante el Padre? ¿Cuántos? ¿O sigue el faraón sosteniéndonos en esclavitud por un pecado oculto? Por un pecado que te cuesta confesar, por un pecado que te está cerrando la bendición de los cielos, por un pecado que está retrasando esa lluvia temprana y tardía que el Señor ha dicho que llegará a tu vida. ¿Cuántos estamos retrasando esa bendición que el Padre ya desató sobre nuestras vidas? Porque simplemente no venimos como David, con ese corazón quebrantado, ese corazón humillado, a decirle, Padre, borra mis rebeliones por tu infinita bondad. ¿Qué más le dice David? Le dice, lávame más y más de mi maldad. David reconocía que en él había habido maldad, porque hizo lo malo. Hizo lo malo. Lo que el Señor dijo, no matarás, mató. No adulterarás, adulteró. Hizo lo malo. Dios dijo, no lo hagas. Y él lo hizo. Por eso él le dice, lávame más y más de mi maldad. Lávame. Porque solo la sangre de Cristo nos puede lavar y hacernos nuevos. Solo la sangre de Cristo borra todo pecado y nos hace nuevos. Pero si no venimos al Padre con esta actitud que tiene David, ¿cómo pretenden que Dios los haga libres de la esclavitud del faraón? ¿Cómo pretenden que los haga libres? Seguimos esclavos de Egipto, seguimos esclavos del faraón. Y es por eso que no vemos muchas cosas a nuestro alrededor. Es por eso que las oraciones en las que tú has clamado, te has quebrantado, has llorado, todavía no las ves respondidas. Porque el Señor te está pidiendo una libertad total. Porque si aún sigues teniendo esas cosas en tu corazón, no vas a poder valorar ni disfrutar a plenitud lo que el Señor quiere darte. Si es en lo económico, no vas a ser buen administrador. Te puedes llenar de orgullo, de soberbia, y a los 5 minutos que has recibido todo, te olvidas del Señor. Y comienzas a decir que fueron tus conocimientos, tu fuerza, tu destreza, tu habilidad, tu inteligencia, que te llevó a tener lo que tienes. Por eso el Señor necesita quitar todo lo que hay dentro de ti. Por eso es que necesita el Señor que te despojes,
Y el Señor te está diciendo, ¿sabes por qué busco gente con corazones contritos y humillados? Porque cuando viene gente con un corazón contrito y humillado, reconoce que en ellos hubo rebeliones, que hubo maldad, se humillan ante mí. Y reconocen que necesitan de mí para ser diferentes. Reconocen que necesitan de mí para ser transformados. ¿Qué más dice David? Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David recién aquí reconoció que había cometido un pecado. A veces necesitamos estar en una tribulación tremenda para darnos cuenta que nuestro pecado nos llevó a ese punto. Nuestro pecado nos llevó a ese punto. Ay, yo no sé por qué mis hijos son así, ¿ah? Yo los he criado bien. Y le preguntamos al hijo y la mamá no fue paciente, fue ofensiva, fue dura, fue todo lo que no debía de ser. Y no reconocemos nuestro pecado, que como padres podemos fallar. Yo no sé por qué fulano es así conmigo, si yo siempre le doy todo, lo atiendo, le doy, le enseño, pero cuando le preguntamos a fulano, es que me habla mal, me insulta, me ofende, y no reconocemos nuestro pecado. Y no reconocemos que a causa de esa ofensa que hemos creado y a causa de ese dolor que hemos creado, es que tenemos como consecuencia cerrados los cielos. David le dijo, límpiame de mi pecado, porque reconocía que había pecado contra el Señor. Límpiame, le dice, porque entendía que solo Dios lo podía limpiar, que solo Dios lo podía restaurar, que solo Dios lo podía hacer nuevo. Por eso David le dice, límpiame de mi pecado. ¿Qué más le dice? Reconozco que he sido rebelde. Otra vez vuelve a reconocer que la soberbia, la rebeldía, el poder quizás que tenía, lo llevó a rebelarse contra el Señor. Porque, ojo, él era rey de Israel. Y él podía hacer y deshacer como quería. Tráiganme a esa mujer, lleven a fulano para allá, hagan esto, lo de acá. Él era rey, tenía autoridad, tenía un lugar privilegiado, pero que no lo usó con sabiduría. Se dejó llevar por los placeres de la carne. Por eso el Señor nos dice en su palabra que la carne y el espíritu tienen enemistad. Porque la carne se va a lo que es dado por el mundo, pero el espíritu busca lo que es de Dios. Por eso hay enemistad, dice el Señor. Y a David le pasó eso. David se dejó llevar por las cosas del mundo, porque tenía autoridad, tenía un lugar privilegiado, donde él hacía y deshacía como quería. Y a veces creemos que tenemos toda autoridad para hacer lo que nosotros queremos. Y olvidamos por un momento que la palabra de Dios nos dice que todo te es lícito, que todo te es permitido, mas no todo te conviene, mas no todo te edifica. Olvidamos por un momento eso. A veces el lugar de esposa, el lugar de madre, o el lugar de líder, o el lugar... ¿Crees tú que te dan autoridad para poder pecar? Y tapas ese pecado con excusas. Y así no se actúa para el Señor. David reconoció recién acá, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Señor, si tú no me perdonas, si tú no me limpias de esto, si tú no me haces nuevo, ese pecado estará aquí. Lo recordaré y lo recordaré y lo recordaré y lo recordaré y estaré lleno de culpa y de culpa y de culpa y no podré avanzar y seguiré esclavo del faraón, seguiré esclavo de ese pecado.
Por eso necesito que me perdones. Si tú sientes culpa por algún pecado, es porque todavía no le has dicho a Dios que si Él no te perdona, la culpa te va a seguir. Porque viniste a Él diciéndole quizás, Señor, perdóname por todo. Perdóname por todo lo malo que he hecho. El Señor dirá, ¿de cuándo me está hablando? ¿De ayer, de antes de ayer, del año pasado, del anteaño que viene haciendo lo que quiere? ¿O de cuándo me está hablando? David le dijo, perdóname de mi pecado. Perdóname porque he sido rebelde. Y si tú no lo haces, mi pecado siempre estará en mis ojos. Siempre veré mi pecado. Y siempre recordaré que con eso te fallé. Que con eso hice lo indebido. Pero si tú me perdonas, tu palabra dice que todo lo tiras al mar del olvido. Y que haces un nuevo comienzo en mí. Y eso es lo que el Señor busca. Que tú y yo en Él tengamos un nuevo comienzo. ¿Qué más le dice David? Le dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Señor, soy consciente de todo lo que me pasa. Soy consciente que tú has dejado que en mi vida pase todo esto. Soy consciente porque yo pequé contra ti, porque fui yo el que te fallé, porque fui yo el que fui rebelde contra ti, Señor, porque tú me decías no lo hagas y yo lo hacía, porque tú me decías esto está mal y yo lo seguía haciendo, Señor. Fui rebelde. Y ahora, ante tus propios ojos, me doy cuenta que hice lo malo, pero que tu justicia, que tu sentencia que has dado sobre mí, demuestra que tu juicio es impecable. Yo me lo merezco. ¿Quién es capaz de decirle eso a Dios? Por eso es que Dios ama al corazón contrito y humillado. Por eso es que el Señor jamás rechaza ese corazón, porque reconoce cuál es su condición. Porque reconoce que verdaderamente pecó ante el Señor, porque reconoce que hizo lo malo y fue rebelde. Lo dice con todas sus palabras, con todas sus letras. Y no esconde, ni dibuja, ni manipula las cosas, sino que lo dice como es. Y eso es lo que le agrada a Dios. Porque un corazón contrito y humillado es un corazón sincero. Un corazón contrito y humillado es como dice David. Reconoce la grandeza de Dios y sabe que Dios y solo Dios es el único que lo puede perdonar y limpiar de toda esa maldad que en su corazón se generó. Solo Dios puede hacerlo. Mírame, le dice David, mírame. Yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mi madre me concibió en pecado, dice David. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. ¿Qué le decía David? Mírame, mírame, Señor. Tómame en cuenta, aquí estoy. Mírame. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Es cuando tú lo buscas al Señor en tu cuarto, cerrada la puerta, en lo íntimo, cuando estás tú con Él cara a cara y le abres tu corazón. Dice que así le gusta al Señor. David lo reconocía, porque ya David había tenido experiencias con el Señor. Y le dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. A ti te gusta que yo sea sincero cuando tú y yo estamos juntos. A ti te gusta que yo hable con verdad cuando tú y yo estamos juntos en la intimidad. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice tú amas la verdad en lo íntimo? Porque a veces estamos enojados y no se lo decimos a Dios. Lo sentimos, pero no lo decimos.
A veces estamos decepcionados, pero lo sentimos, mas no se lo decimos a Dios. A veces estamos atribulados, amedrentados, a veces estamos inseguros, temerosos, pero lo sentimos y no se lo decimos a Dios. En cambio, David dice, mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí cuando estamos los dos, tú amas, Señor, que yo te diga lo que realmente hay en mi corazón. Sé que tú lo sabes, pero a ti te gusta que yo lo diga delante de ti. Porque eso es verdaderamente abrirle tu corazón a Dios. Porque eso es verdaderamente lo que el Señor anhela. Por eso que el corazón contrito, dice, es el adjetivo calificativo al que tiene el dolor, la pena, el arrepentimiento. Dolor, pena, arrepentimiento. Contrito describe el dolor, la pena y el arrepentimiento que hay dentro de ti. Es un corazón, quiere decir que estamos completamente triturados, machacados, deteriorados, quebrantados y sometidos ante la presencia del Rey. Y es ahí cuando le abrimos nuestro corazón de esta manera. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Padre, haz que en lo secreto ahí, cuando yo digo la verdad en lo íntimo, haz que yo comprenda tu sabiduría. ¿Por qué es que tú me llamas a este quebrantamiento? ¿Por qué es que tú me llamas a tener un corazón contrito, un corazón humillado? ¿Por qué, Señor? Quiero entender tu sabiduría. Quiero entender el por qué para ti es importante esto. Le dice, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Y revivirán estos huesos que has abatido. ¿De quién venía todo? David sabía que si Dios lo perdonaba, que si Dios lo limpiaba, que si Dios lo restauraba, dice que iba a venir a él el gozo y la alegría. Iban a revivir esos huesos que habían sido abatidos por el pecado. Esa tristeza, esa pena, esa mansedumbre que tenías a causa del pecado, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando tú le confiesas al Padre en lo íntimo, cuando tú le dices, lávame, límpiame, restáurame, el Señor lo hace y a cambio de eso te llena de gozo y de alegría. Reviven esos huesos abatidos, le dice David. Dice la palabra de Dios. No te fijes ya en mi pecado. Más bien borra todas mis maldades, le pide David. Señor, ya no te fijes en lo malo que he hecho. Borra todo lo malo que hay en mí, Señor. Borra todas mis maldades. Le dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. ¿Qué necesitamos de parte de Dios? Un corazón limpio. El Señor dice que solo los de corazón limpio verán a Dios. Solo los de corazón limpio verán a Dios. ¿Y qué quiere decir ver a Dios? ¿Qué quiere decir ver a Dios? Ver a Dios quiere decir, ¿qué quiere decir ver a Dios? Recibir de Él su bendición. Amén. Alcanzar sus promesas, Ceci. Amén, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir ver a Dios? Sentir su presencia. Sentir su presencia, alcanzar su promesa, ver su bendición. Eso es lo que quiere decir ver a Dios. Le dice, crea en mí un corazón limpio, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Y ver a Dios significa bendición, prosperidad, abundancia, gozo, alegría, su presencia, su espíritu. Quiere decir todo lo bueno que Dios ha reservado. Por eso David le decía, cree en mí un corazón limpio.
porque sabía que al tener un corazón limpio iba a tener el favor de Dios en su vida. Iba a tener todo aquello que Dios le había prometido. Iba a tener y sentir la presencia del Padre donde quiera que vaya, porque su corazón estaba limpio y necesitaba que Dios lo haga así. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Señor, no solo límpiame, sino que renueve en mí ese espíritu que yo antes tenía de rectitud y que el pecado sacó y que el pecado distorsionó. Renueva en mí ese corazón de rectitud, Señor. ¿Qué más le dice? No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que a causa del pecado, la presencia de Dios se iba de él. El Espíritu era quitado de él. Amén. Por eso es de que a veces oramos y no sentimos la presencia del Padre. Es porque todavía tenemos ese pecado ahí que no hemos confesado. Es porque todavía no le hemos dicho al Señor, límpianos, lávanos, haznos nuevos, Señor. Quita la maldad, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Todavía no se lo hemos dicho. Y es por eso que no sentimos la presencia del Señor. Es por eso que su Santo Espíritu es quitado de nosotros. David le dice, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Acá está otra de las revelaciones de parte del Padre. Pidámosle al Señor un espíritu dispuesto a obedecerle. Pidámosle. David lo pidió. Y desde ahí en adelante, David no cometió otro pecado delante de Dios. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte cada día de mi vida, Señor. Le dice, así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así le podré decir a los que pecan que caminen bajo tus principios, porque lo experimenté. Tú me perdonaste y me diste un nuevo corazón y un nuevo comienzo. Y yo instruiré. Dice, y así instruiré a los pecadores en tus caminos. O sea, Señor, te serviré. Si tú me limpias de mi pecado, si tú me limpias de mi rebelión, si tú me haces nuevo y das vida a esos huesos que estaban muertos, Señor. Padre, yo instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti, Señor. Yo te serviré. Yo haré algo por ti, papá. Yo te agradeceré con mi servicio a ti, Señor Dios Todopoderoso, porque estaré agradecido y mi vida será un testimonio para aquellos pecadores, para que ellos se arrepientan y vuelvan a ti. Porque si tú pudiste perdonarme a mí, Señor, sé que con ellos también lo harás. Y yo te serviré. Y yo trabajaré para ti, Señor. Yo haré que esos pecadores vuelvan a ti, papá. Yo lo haré. Hizo un compromiso con el Señor. Hizo un pacto con el Señor. Esto que has hecho en mí, Señor, yo lo usaré. Yo lo usaré para atraer a todos esos pecadores, para que ellos se vuelvan a ti, Padre, y anden en rectitud en tus caminos, como lo haré yo de hoy para siempre. David sabía lo que decía. David sabía que lo que decía, Dios lo estaba tomando en cuenta. David sabía que Dios era un Dios de pactos, de promesas. Y cuando tú pactas con el Padre, es lo que a Él le agrada. Porque ya no solo es una palabra dicha, sino es un compromiso que nace en tu corazón, con una disposición de tu corazón de hacerlo pese a lo que fuera que venga. Señor, le dijo David, así instruiré
Si tú me quitas de todo y me das un espíritu, dispuesto a obedecerte, así instruiré a los pecadores en tus caminos. Y así los pecadores se volverán a ti, Padre. Pero si yo no tengo ese espíritu para obedecerte, entonces, ¿cómo los puedo atraer a ti, Señor? ¿Cómo los puedo instruir a ti, Señor? Si yo mismo no podré obedecerte, si yo mismo no podré agradarte. Para hacerlo, necesito eso, que me des un espíritu que te obedezca, que se someta a ti, que se sujete a ti, Señor. Dice, Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Líbreme de derramar sangre. Mira, él siendo rey de Israel, sabía que había muchas batallas, sabía que había muchas cosas, ¿verdad? Y él le dice al Señor, líbrame de derramar sangre, líbrame de cometer los mismos pecados. El mismo pecado que cometí, líbrame de no volverlo a cometer. Líbrame de no derramar sangre. Y que mi lengua, si tú me libras de eso, Señor, mi lengua proclamará tu justicia. Yo diré, Señor, que tú me haces justicia, que se pueden levantar 10,000 contra mí y que no va a hacer falta que yo derrame sangre, Señor, porque yo declararé tu justicia, porque tú me cubrirás, porque tú me protegerás y tú obrarás en favor de mí, mi Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Abre, Señor, mis labios. Abre, Señor, mis labios. A veces estamos esclavos. Cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, estamos esclavos y no podemos siquiera alabar a Dios. No podemos alabarlo. ¿Sabe por qué no puedes alabarlo? Porque en tu corazón hay culpa. Porque tu corazón sabe que hay pecado y que aún no lo ha confesado delante de Dios. Por eso David decía, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Yo te alabaré, Padre. Aún si yo te ofreciera sacrificios, no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado, le dice. Son el espíritu quebrantado. No es cuánto es tu ofrenda. No es cuántos becerros le lleven al Señor. No es a cuántos pobres tú ayudes. No es a cuántas cosas tú hagas. No. Es tu obediencia lo que le agrada a Dios. Preocúpate primero que nada en obedecer a Dios. A Dios le agrada eso, tu obediencia, que por más que te cueste hacer lo que Él te manda, tú le obedeces. Eso es lo que Él quiere. Dice, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Ese espíritu que se abre delante de ti. Ese espíritu que es sincero delante de ti. Ese espíritu que dice lo que hay dentro de él. Ese espíritu que se somete a ti, Señor. Ese espíritu le canta a Dios. El espíritu quebrantado. Le dice, tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia al corazón contrito y humillado, porque sabe que en lo contrito y en la humillación hay un corazón sincero, hay un corazón humilde, hay un corazón que reconoce que ha pecado, hay un corazón arrepentido de lo malo que ha hecho, hay un corazón que desfallece por el perdón de Dios, por esa nueva oportunidad, por su misericordia, por su bondad, por su amor. Por eso el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado.
Esa es la clave para salir de la esclavitud. Esa es la clave para que el mar se abra y pases por en medio hacia esa libertad que Dios quiere en todas las áreas de tu vida, en todas. Porque el Señor dijo, ya basta de que vivas como esclavo. Ya basta de que vivas de esclavos de ese faraón. Yo te he prometido esa tierra que está a un paso de donde tú estás. Necesito ese corazón contrito y humillado. Necesito ese corazón que se humille ante mí, que se quebrante ante mí, que se contrite ante mí, porque solo ahí entenderé que verdaderamente estás arrepentido, arrepentida de tu pecado y tu rebelión. Solo ahí lo entenderé, dice el Señor. Aún seguimos teniendo dureza. ¿Y sabe por qué seguimos teniendo dureza? Porque justificamos que estamos así porque nos hicieron daño y no lo merecíamos. Porque justificamos que no merecíamos que nos rechacen, que nos ofendan, que nos humillen, que nos maltraten, que nos abandonen. No lo merecíamos, Señor. Por eso es que yo no lo puedo perdonar o no la puedo perdonar. Nos victimizamos. Nos victimizamos. ¿Y saben a causa de qué viene la victimizarse? Viene a causa de la amargura que hay en nuestro corazón. El Señor hoy te está diciendo, yo no quiero tus excusas. Yo no quiero que te victimices, porque no eres la primera ni la última mujer en esta tierra que puede sufrir. O el primero o el último hombre en esta tierra que pueda ser humillado, ofendido, rechazado, maltratado, o mil cosas. No serás el primero ni el último. Si tú eres un seguidor mío, si tú dices llamarte mi hijo o mi hija, hoy te digo, ya basta de jalar ese pecado. Ya basta de tu rebelión. Ya basta de esos pecados que sigues llevando día tras día. Ya basta. Hoy quiero un corazón contrito y humillado, porque hoy yo quiero sacarte de la esclavitud a la bendición. Es lo que quiero hacerte, dice el Señor. Por tu bondad trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. ¿Qué va a hacer el Señor? Sión, su pueblo escogido, tú y yo, Sión, somos Sión. ¿Qué va a hacer el Señor? Por tu bondad trata bien a Sión. El Señor nos va a tratar bien, porque Él es bueno. Porque Él antes de ver tu pecado te mira a ti y a mí. Y su bondad sobrepasa todo entendimiento. Y nos va a tratar bien, con amor, con paciencia, con dulzura. Así es que mentira de Satanás es cuando él te dice a tu oído que Dios no te va a perdonar. Cuando él te dice a tu oído que tú no te mereces nada de Dios. Cuando él te dice al oído que no eres merecedor de nada y que Dios no te va a sacar de esta y que Dios te va a mantener ahí y que Dios no te va a bendecir. Mentira de Satanás, porque la bondad del Señor traspasa todo entendimiento. Está por encima de tu pecado y del mío. Porque así es Dios. Es bueno y misericordioso. Y su bondad y misericordia está por encima de lo que te puedas imaginar. Si tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, el Padre jamás te rechazará. Amén. Dice, reconstruye las murallas de Jerusalén. Todo aquello que se había perdido, todo aquello que se había venido abajo, todo aquello a lo que tú no le encontrabas solución, hoy el Señor te dice, un corazón contrito y humillado, y yo levantaré esas murallas. Todo lo que perdiste lo devolverá, lo devolveré. Todo lo que se había perdido lo recuperarás. Todo lo que había caído se levantará para gloria de mi nombre, te dice el Señor. Quiero un corazón contrito y humillado. Y levantaré las murallas
y levantaré las murallas de Jerusalén. Levantará todo aquello que habías perdido, que había venido abajo. Todo aquello el Señor le devolverá la vida, lo reconstruirá. Y cuando el Señor reconstruye, no lo hace igual, sino que su gloria postrera es mejor que la primera, dice su palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y las ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Padre, cuando tú hagas eso, Señor, y reconstruyas Jerusalén y trates bien a Sion, Señor, te agradarás, Padre, con todos los sacrificios que merecen, porque vamos a estar tan llenos de gozo, Señor, vamos a estar tan felices, Señor, que te vamos a dar lo mejor de nosotros, Padre. Esos holocaustos que tú te mereces, eso te daremos, esos sacrificios que tú te mereces, esas alabanzas, esa gloria, Señor, te la daremos, Padre. Te daremos todo lo que tú te mereces, esas ofrendas. Te ofreceremos los mejores becerros en tu altar. Quiere decir que le daremos lo mejor de nosotros al Señor. Lo mejor de nosotros. Porque entendimos que el Señor no rechaza el corazón contrito y humillado. Y cuando el corazón que ha estado cargado de pecado, de rebelión, es liberado por el Señor, entonces recién ahí podremos dar lo mejor de nosotros. Lo que Dios realmente se merece. Si todavía seguimos esclavos en alguna área de nuestras vidas que no hemos confesado al Señor, muchas cosas nos cuestan darle al Señor. Muchas cosas. Tu tiempo, tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio, todo te cuesta darle al Señor. Siempre va a haber una excusa para no darle al Señor lo mejor de ti. Porque aún en tu corazón sigue habiendo pecado y rebelión contra Dios. David te dice hoy, David, a través de lo que él hizo, te dice hoy, yo me humillé ante Dios. Yo le presenté un corazón contrito y humillado. Y el Señor me perdonó. El Señor me hizo nuevo. Dio vida a esos huesos que estaban sin vida. Me devolvió el gozo y aún me añadió un espíritu dispuesto a obedecerlo. Y es por eso que hoy yo le doy lo mejor de mí al Señor. Yo, le dijo David, yo haré, yo hablaré, yo le diré a todos esos pecadores que se vuelvan a ti. Yo le diré, Señor. ¿Por qué? Porque cuando él se presentó con ese corazón contrito y humillado y Dios lo perdonó, sacó lo mejor de David. Y lo mejor de David era dar, dar, dar y dar. Sin esperar nada de Dios. Porque lo que Dios le había dado para él era suficiente. Que fue transformarlo y perdonarlo del pecado. Lo que por bendición recibió, por bendición lo dará. Amén. Así es. El Señor llama a esos corazones. Yo les pongo ejemplos de un corazón contrito y humillado. Salmos 32, 1, 5. Salmos 32, ya para terminar, del 1 al 5. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Este es un ejemplo de un corazón contrito y humillado. Dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que ya no hay engaño.
Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Este es un ejemplo de un corazón contrito y humillado. Este es un ejemplo. 5, que es lo que dice David en el 5. Él vivía abatido, él vivía temeroso, hasta su semblante, su lozanía se volvió aridez de verano, dice. Hasta en su rostro se veía lo abatido que estaba, lo cansado que estaba. Y dice que todo cambió cuando te confesé mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí todo cambió. Este es un corazón contrito y humillado. Aquel que confiesa su pecado. Aquel que confiesa su rebeldía. Solo aquel que hace eso, Dios lo perdonará. Pero si le dices, no, Señor, yo no tengo nada, ya perdoné, ya pasó la página, ya pasó el tiempo, que no, que esto y que el otro, ténganlo por seguro que el Señor no va a obrar en favor de ti. Salmos 38. Ahí mismo, en Salmos. No, estamos aprendiendo de David. Salmos 38. 3 y 4 dice, por causa de tu enojo, nada sano hay en mi cuerpo. Por causa de mi maldad, no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar, dice David. Ahí mismo bajemos al 18. Dice, 18. Por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado. Miren lo que David dice. David dice, en el 3 y en el 4 dice, mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. ¿Ok? Es una carga que ya no puedo. No solo por la culpa que trae el pecado, sino porque te cierra la ventana de los cielos. Y nada te va bien. Y no ves respuesta de nada. Dice, por causa de mi locura, mi cabeza, era 3 y 4, ¿verdad? Dice, por causa de tu enojo, nada sano hay en mi cuerpo. Porque cuando Dios se enoja por el pecado que cometemos o la rebeldía que tenemos, nada sano hay en nosotros. Nos llenamos de aflicción, nos enfermamos de tristeza, nos cargamos ansiedad, miedo, temor, angustia. Dice, nada sano hay en mi cuerpo. Por causa de mi depresión, por causa de mi maldad, no hay paz en mis huesos. No tengo paz. Dice, mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. El pecado que cometes te abruma tanto que ya no lo puedes soportar. Porque el pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias que trae el pecado es cerrar la ventana de los cielos. ¿Ok? Cierra la ventana de los cielos. En el 18 dice, en el 18 David dice, por eso, porque me siento así, porque de todo esto me he dado cuenta, por eso voy a confesar mi maldad, pues me pesa haber pecado, porque sabe que todas esas consecuencias fueron por su pecado. Y un corazón contrito y humillado, dice el Señor, es aquel que confiesa su maldad, pues sabe que su pecado le pesa. ¿Ven? Salmos 40, 12. Salmos 40, 12, dice la palabra de Dios. Son muchos los males que me acechan. Mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista. Tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Miren lo que David dice. Es un corazón contrito y humillado.
Miren lo que dice David. Son muchos los males que me acechan. ¿Por qué son muchos los males que le acechan? Todo le va mal. Había una serie en la televisión que había un señor que se llamaba Plácido y que siempre que llegaba a su casa su esposa le preguntaba, Plácido, ¿cómo te fue hoy? Hoy, mal, porque a mí todo me va mal, muy mal, decía él. Nunca había día que le iba bien. Plácido siempre se quejaba. Y David, a causa de su pecado, dice esto, son muchos los males que me acechan. En todo me va mal, todo. No, emprendo un negocio, no se concreta. En mi casa hay discusión, hay pleito, hay contienda. Mi economía está fatal. Tengo deudas, tengo cosas así, tengo esto, tengo lo otro, quiero hacer una cosa, no puedo, me pasa esto, todo es malo y así. Dice, son muchos los males que me acechan. Muchos los males, dice. Mi maldad se ha volcado contra mí. Eso malo que hice se ha volcado en contra de mí. Ha traído consecuencias malas contra mí, dice David. Y me ha opacado la vista, ya no puedo ver nada bueno. Todo lo que veo es malo. Me ha opacado la vista, todo lo que veo es malo. Dice, tengo más problemas que pelos en la cabeza. O es que él estaba pelón, o es que tenía más problemas que su frondosa melena. No sabemos. Pero él dice, él usa esto que parece gracioso, pero es algo que él sentía. Es algo que él sentía. Imagina tu cabello que tienes ahorita. Imagina el cabello que tienes ahorita. Y él decía que eran más los problemas que tenía que los cabellos en la cabeza. Imagínate, si tú tienes 1 millón de cabellos, pues él tenía más de 1 millón de problemas a causa de su pecado y su rebelión. Más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente, no dice estoy un poquito, más o menos, no. Estoy totalmente descorazonado. O sea, estaba triste, deprimido, sin esperanza. No veía salida por ningún lado. Abatido, sin solución. No veía solución a ningún lado. Veía que todas las puertas se le habían cerrado. No veía salida por ningún lado. Y eso lo abatía. Eso lo descorazonaba. ¿Amén? Salmo 73 y con este acabamos. Salmo 73. Salmo 73, 21, del 21 al 24. Dice David, ¿cómo se sentía a causa de su pecado y de su maldad? Dice David, yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Miren lo que dice David. ¿Eh? Si han tenido por ahí algunos síntomas como David, entonces tienen que tomar su ejemplo. Venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Amén. Dice, yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. No sabía por qué me pasaba eso. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me has guiado para seguir tu consejo. Y al final me recibirás en gloria. Dice David, que a pesar que él estuvo equivocado, que a pesar que él vivió en pecado, el Señor nunca lo dejó. Así es que cuando Satanás te diga que estás solo, que Dios no te ama, que Dios se olvidó de ti, que Dios te abandonó, que no eres importante para él, repréndelo en el nombre de Jesús y échalo fuera del medio de ti. Porque Dios, aún con el pecado que David cometió, Dios nunca lo dejó.
siempre lo tuvo sostenido de su mano. Y David se sintió seguro de poder venir al Señor con un corazón contrito y humillado y poder volver de su mal camino para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que hoy nos ha enseñado un poquito más acerca de tener un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la importancia de tener un corazón contrito y humillado? David decía, todo me va mal, me siento mal, nada es como yo esperaba, nada es como yo quería, todas las cosas a mi alrededor no salen bien, vivo amargado, vivo con punzadas en el corazón, tengo muchos problemas, decía David. Pero a él le bastó venir al Señor con un corazón contrito y humillado, confesar su pecado, confesar su rebelión y comprometerse con el Señor que Él trabajará para traer a todos esos pecadores, para que todos esos pecadores se vuelvan a Él. Esa fue la fórmula que David usó para que el Señor lo perdonara. Y de ahí en adelante David tenga la libertad de darle lo mejor a Dios. De ahí en adelante los cielos se abrieran para David y pudiera disfrutar de la bendición que el Padre le había prometido. Si hoy has escuchado este mensaje y esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón compartir contigo, es porque algo el Señor quiere hablar a tu vida. Es porque algo el Señor está demandando de ti y de mí para abrir sus cielos, para que esa bendición y esa lluvia temprana y tardía llegue a tu vida para la gloria de Dios. El Señor nos habló el martes acerca de salir de la esclavitud. Y hoy nos da, atentos, hoy nos da el Señor la salida de esa esclavitud. Hoy nos da el Señor la respuesta para salir de esa esclavitud, de ese dominio que el faraón tiene sobre nuestras vidas. Hoy el Señor nos está diciendo que soltarnos de la esclavitud es venir a Él con un corazón contrito y humillado, y así poder confesarle nuestro pecado y nuestra rebelión. Lo más común en el ser humano es que le cueste perdonar, es que supere el rechazo, es que pueda perdonar el abandono de papá o de mamá o de alguien a quien tú amabas. Les cuesta superar eso. Les cuesta superar la ofensa, les cuesta pasar por alto la ofensa. Yo te digo hoy, mejor es un día, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Así es que dispón tu corazón y pídele a Dios que revele cuál es la área de tu vida en la que el faraón te tiene esclavo. Y confiesa tu pecado delante del Señor. Y tenlo por seguro que el Señor hoy te hará libre. Y será tu mejor versión. Y será la mejor versión de ti que puedas experimentar. Y podrás experimentar esa gloria de Dios en tu vida, como lo hizo David. Después que el Señor lo liberó y lo perdonó, David recién ahí le pudo dar lo mejor de él al Señor. Así es que vayamos a ese tiempo de intimidad con el Padre. Y confesemos las cosas que hemos hecho mal. Has deshonrado a tu padre y a tu madre, pídele perdón. No has respetado, has ofendido, has humillado a tu cónyuge, pídele perdón. Has hablado palabras ociosas a tu prójimo, pídele perdón. Has hecho lo que el Señor te dijo que no debías de hacer, pídele perdón. Y el Señor te perdonará, porque el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado, a un corazón que viene quebrantado, arrepentido, apenado delante del Señor, con una actitud de humillación y de reverencia.
Tengamos ese tiempo con el Padre. Dios quiere bendecir. Desde el año pasado viene diciendo que quiere bendecir, quiere bendecir, quiere bendecir. Y hasta hoy no podemos ver su gloria en grande, en abundancia, porque aún seguimos jalando pecado, maldad y rebelión contra Él. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. El que tenga oídos para oír, oiga esta palabra del Señor que ha revelado a nuestros corazones, para que seamos cada día más del agrado del Padre. Que tengan una bendecida noche. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga y que tengan un fin de semana muy bendecido al lado de su familia. Bendiciones.